Nos encontramos hoy con el doctor José Luis Cabuli. Yo quiero contarles un poco la historia, mejor dicho, él va a contar su historia, pero me encantaría compartir con ustedes cómo al leer su currículum me di cuenta que en la vida se te va formando tu destino desde muy chiquitito. ¿Por qué? Porque él cuenta que a partir de los 5 años ya quería ser médico. Y después también distintos mensajes que lo llevaron a conectarse con el tema de él de hoy, de vida después de la vida, de vida entre vidas, de reencarnación y mil cosas más. Bienvenida al programa. Gracias por estar. Gracias. Para mí es un honor tenerte realmente después de tantos años que hemos compartido algunas conferencias al comienzo en épocas difíciles. Sí. No eran fáciles. Bueno, José Luis, contanos de esta cosa tan estructurada de tu formación como médico cirujano. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó en esa playa, esa noche que cuentas acá en tu currículum que decidiste dar una vuelta a la página y comenzar a trabajar desde otros estados de conciencia? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que fue el destino o lo que ya venía programado, ¿no? Para mí fue muy sencillo el paso de una cosa a otra, ¿no? Lo interesante es que, bueno, hay cosas que las sabemos después de mucho tiempo. Claro. ¿No? En ese momento yo no era consciente, en realidad, de las cosas que hoy sé. Fue con la experiencia que fui adquiriendo con la terapia de vidas pasadas, como comencé a comprender, entendí, pero después de muchos años, que lo que yo había hecho como cirujano era parte de lo que tenía que hacer, ¿no? La formación. Sí, y era parte de la reparación que yo tenía que hacer. Ajá. Sobre mis acciones pasadas, ¿no? Ah, mira qué interesante esto. Claro, pero eso no lo sabía en ese momento. Ajá. Cuando yo era cirujano, yo pensé que iba a ser cirujano para toda la vida. De modo que trataba de hacerlo lo mejor posible. Y yo creo que esta es el primer aprendizaje, ¿no? Cuando estás haciendo una cosa, tenés que hacerlo como si fuese hacerlo con siempre, el alma. con el alma, y lo mejor posible. Seguro. Y yo creo que cuando se viene esta revelación, por decirlo de alguna manera, o este insight en el cual tomo la decisión de dejar la cirugía, es porque ya había cumplido una etapa en mi vida, ¿no? Y es ese momento en el cual se presenta eso, si no, no se hubiese presentado. Claro, y se presenta como preguntas: ¿por qué estoy en este mundo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa al paciente? Porque desde la línea de la cirugía, supongo yo, que manejas una cosa que es muy interesante, que por supuesto otros médicos no lo hacen, que es la parte desde la anestesia, desde el quedar sin conciencia, mensaje que te puede decir una persona antes de lograr o cuando se despierta de la anestesia. ¿Esos tips te tocaron a vos? Bueno, ¿o no te llamaron la atención? No, a mí no me ocurrió nada en ese sentido. Todo fue que, ya te digo, el destino se presenta, ¿viste? Como cuando el destino llama a tu puerta, ¿no? Sí. O el cartero llama a tu puerta, una cosa así. Me llega una invitación para asistir a un seminario de terapia de vidas pasadas aquí en Buenos Aires, ¿no? Y eso fue en el año 1986, ¿no? Entonces yo fui al seminario de casualidad, no de casualidad. Claro, ahora, ¿no? claro, de curiosidad. La invitación llega a mis manos, pero en realidad estaba dirigida a otra persona, que era mi maestra espiritual, y ella tomó la invitación y me dijo: José Luis, tomá, esto es para vos, así, ¿no? Bueno, yo fui a ver de qué se trataba. Me pareció muy interesante, me pareció natural, pero no se me ocurrió otra cosa. Al poco tiempo me entero que se forma un grupo de profesionales para entrenarse en esta técnica y me invitan a participar con ese grupo. Y entonces sigo, a modo de curiosidad o porque me interesaba, pero yo lo tomaba como un hobby, ¿no? Entonces, bueno, me formo en la técnica. Y para mi sorpresa, desde el primer momento, cuando empiezo a trabajar en las prácticas, era como si lo hubiera hecho siempre. No te lo puedo explicar esto, ¿no? Pero una sensación muy extraña, ¿no? Porque era algo conocido, no sé de dónde, ¿no es cierto? Pero me resultó muy fácil, no me cuestionaba nada, me pareció lo más natural. Y bueno, a un tiempo alternaba la cirugía con la terapia de vidas pasadas, en lo cual
yo no pensaba dedicarme a eso. Lo tomaba, ya tengo, como hobby. Por aquella época yo hacía cirugía reparadora y me había tocado trabajar en varios casos de mutilaciones, ¿no? De tener que reparar. Y yo, la pregunta que yo me hacía era, ¿qué habrá pasado con estas personas, con su alma, para tener que pasar por esto? Nunca lo pude averiguar eso, ¿no? Porque no se dio la situación. Claro. Pero eso era lo que me llevaba. Hasta que, bueno, sucedieron algunas cosas en el trayecto y un día, bueno, una noche mejor dicho, cuando estaba en esa playa, que me estaba replanteando cómo seguir, yo había renunciado al hospital donde estaba trabajando por un desentendimiento que tuve y me planteaba, digo, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Claro. Y fue esa noche, en meditación, que de pronto, no sé cómo decírtelo, yo digo que, bueno, me vino el mensaje de las estrellas. No sé si vino de las estrellas, si vino de mi corazón, pero fue la necesidad. Sí, pero fue un segundo, ¿no? Sí. Me pregunté, ¿cómo sigo ahora? Claro, y de pronto me vino la respuesta en forma inmediata. Dejo la cirugía del cuerpo y me dedico a la cirugía del alma. Por eso te digo que fue natural, ¿eh? No es que tuve que pensar. Ahora, qué mucho, loco, ¿no? Esto, ¿no? La cirugía del alma. Hace poco compartimos una presentación de un libro de un amigo que realmente te escuché esta palabra tuya que lo presentaste, cirugía del alma, ¿no? Qué cosa bonita de escuchar, porque en realidad uno y ahora nos vas a contar para qué sirve hacer una regresión a vidas pasadas, uno tiene un montón de posibilidades de la psicogenealogía, desde trabajar el árbol, de ver qué pasó en tu árbol y ver, en el caso de mutilaciones, ¿no? Por ejemplo, lo ves, qué pasó y comprendes. Pero cirugía del alma, ¿qué haces con esa información? ¿No? Está bien, vos la conocés, la captás, la sabés, pero ¿cómo podés transmutar en esencia tu propia alma para cortar esto, para que no siga este canal de hacernos cargo nosotros de historias de nuestros ancestros, porque de eso se trata, ¿no? De ver qué pasa. Ahora, ¿para qué sirve una regresión? No me quiero ir por las ramas. Sí. Mira, el trabajo con la regresión o la terapia de vidas pasadas sirve para muchas cosas. Básicamente, lo que toda persona va a consultar, ¿no es cierto?, a una terapia convencional o habitual, ¿no? Hay cosas que se resuelven de una manera y cosas que se resuelven de otra manera. Todo lo que tenga que ver básicamente con los conflictos emocionales, con las cosas que no podés manejar, con las reacciones que no podés controlar, los miedos, el pánico, las fobias, la angustia, la depresión, bloqueos. Por ejemplo, ¿adicciones también? Es más difícil. Es más difícil. Porque es bueno que lo preguntes. En la adicción es un capítulo muy especial, hay que estar muy entrenado en eso. El tema de la adicción es muy complejo porque incluye cuestiones sociales, ¿no es cierto?, ambientales, ¿no? Y se puede trabajar, pero tiene que ser alguien que esté especializado en ese tema y que maneje la técnica de la regresión, ¿no? Y no es lo único que podés hacer, hay que hacer muchas cosas. Es decir, es como que más que nunca en la adicción tenés que trabajar con un equipo multidisciplinario, ¿no? Claro. Porque son muchas cosas, muchas facetas que hay que ver. Afortunadamente, entre mis alumnos, mis discípulos, mejor dicho, hay algunos que trabajan con eso, que se especializan en eso, ¿no? Correcto. Quiere decir que la decisión de hacer una regresión a vidas pasadas no pasa por uno, pasa por cuando haces una consulta a un médico, que el médico te dice, ¿por qué no intentás hacer esto? O yo voy, te toco el timbre y te digo, mira, José Luis, hoy yo quiero ver qué pasó en mi vida anterior. Bueno, esa es la pregunta que no hay que hacer, ¿no? Las personas cuando llegan a la consulta vienen con algo muy puntual, ¿no es cierto? Porque saben en lo que vienen, a veces ya han trabajado con eso y no lo han podido resolver, entonces vienen por el síntoma, ¿no? O que puede ser, como te decía antes, puede ser angustia, puede ser miedo, puede ser un conflicto de pareja o un conflicto en la relación con los hijos, ¿no? Que no se puede resolver, ¿no? Porque no pueden
poner en práctica su potencial, sus capacidades, se sienten bloqueados, o porque sienten que en la vida todo les viene en contra, ¿no? Y a veces hay razones para eso, ¿no? Claro. Entonces, las personas vienen con algo muy puntual, ¿no? Okay. Es decir, en realidad no vienen para ver las vidas pasadas, vienen para resolver situaciones, problemas, conflictos. Y de allí surgen. En todos estos años, que fueron muchos desde que nosotros nos conocemos. Sí, no digamos cuántos. Han pasado muchas cosas. No teníamos nietos. No teníamos nietos, ¿verdad? Uy, Dios mío, pasaron muchos años. Pero qué bueno, porque era una Argentina distinta, donde estos temas que se hablaban eran difíciles, porque la gente creía que tenía que ver con la brujería, tenía que ver, incluso las técnicas de regresiones a veces te llevaban a otros estados de conciencia o algo más chamánico. No tenía la seriedad que tiene ahora, por las respuestas realmente que reciben los pacientes, ¿no? Pero a mí me gustaría que me contaras un poco este proceso de tantos años. Te fue llevando a vos a escribir un montón de libros y a no quedarte en la experiencia del alma cuando sale del cuerpo, el alma entre vidas, el alma a dónde va, el alma con reencarnaciones. Contanos un poco cómo fue este proceso, porque tiene que ver también con tu propia evolución, con tu propia investigación, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, fue por una parte la experiencia con los pacientes, ¿no? Por un lado la experiencia con los pacientes que cada vez ellos mismos me enseñaron, porque a veces un paciente venía con una cosa y eso te llevaba a otra cosa, y esto te llevaba a otra cosa, aprendí a profundizar. Tuve algunas experiencias chamánicas, ¿no es cierto?, con un chamán americano, que también me ayudaron a adentrar más profundamente en mi propio ser, y eso me llevó también a cambiar algunas cosas en la técnica. Hice una formación en Gestalt que fue fundamental, porque eso, ahí fue cuando empecé a encuadrar la técnica de otra manera, ¿no? Y después leer y estudiar, leer a muchos autores y fundamentalmente algunos conceptos básicos de física cuántica. No soy un experto en eso, es lo que lee cualquier persona, pero me llevaron a entender las cosas de otra manera, ¿no? Y entonces entendí que la terapia funcionaba, pero no funcionaba de la manera como yo creía en un principio, o como yo lo había aprendido, ¿no? Y cuando yo me di cuenta de eso, ahí se produce un cambio muy importante. Lo más importante para mí, creo en ese sentido, fue entender que el tiempo no existe, ¿no? Por lo menos en la dimensión del alma, el tiempo no existe, ¿no? Entonces, si el tiempo no existe, no hay regresión, porque no regresas a ningún lado. Claro. ¿No? Todo está en nosotros, todo está en nuestro inconsciente, que es como se expresa el alma, y entonces, en vez de viajar al pasado, lo que hay que hacer es traer a la conciencia lo que ya está aquí con nosotros, ¿no? Entonces eso simplifica mucho el trabajo, ¿no? Y eso fue el cambio evolutivo que ocurrió, ¿no es cierto?, desde que empecé a trabajar a cómo trabajo hoy. Hoy, la forma como trabajo y cómo la enseño no tiene nada que ver con lo que hacía hace 30 años atrás. Claro. Ahora, hablabas, no sé si yo pesqué algo de esto, de lo que comentabas, ¿no? El tiempo no existe y en realidad es el secreto de la vida, el vivir el aquí y el ahora, ¿no? El disfrutar este momento, gozar este momento. Pero si yo tengo preguntas en mi vida personal, ¿por qué razón nace en un grupo familiar una criatura con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Sí. Que esto uno generalmente se pregunta muchas veces, o con otras patologías, o alguien que tiene una carencia o un diagnóstico que ya viene con un diagnóstico que hereda una diabetes terrible, hay criaturas muy chiquititas con diabetes ahora, y empezás a investigar un poco para ver de dónde viene. En ese caso, ¿no llegás a la regresión? ¿No llegás a la historia? Sí, se puede. Porque llegás, digamos, al hilo conductual de genético, digamos, ¿no?
de tu árbol, pero ¿no hay una historia ahí? Hay una historia del alma. Del alma, claro. Alma. Pero además, cuando nace un chico con estas condiciones, sí, ¿no? Las que sean, ¿cierto? Lo primero que te tenés que preguntar es, esta alma, ¿no es cierto? O este chico, ¿tiene esta patología o este problema porque nació en esta familia o eligió esta familia para tener este problema? ¿No? Porque es una experiencia del alma también. Y además... Yo creo que elige la familia. Yo creo que sí. Yo creo que en todos los casos, mira, hemos hecho... ¿Elige o lo mandan? O lo mandan. ¿Y sabes cuándo aprendí esto? Cuando en tantos congresos de autismo, ¿no? Que hicimos, cómo cambia la familia de una manera impresionante. Ese es el punto. Estos chicos, estas almas, sí, que vienen con un problema así durísimo, ¿no es cierto?, son maestros. En realidad vienen a cumplir una misión. Ellos, su alma, ya lo aceptó antes de venir. Por eso lo llevan bien. Claro. En la medida que uno puede entender, ¿no es cierto? Pero ya vienen preparados, han sido entrenados para esto. Es como que, viste, como el soldado que va a la batalla, ¿no? Y que dice, bueno, esta es una misión riesgosa, ¿quién se anima a ir? ¿Quién va? ¿no? Claro. Entonces, claro. Son almas que ya vienen preparadas, que en realidad son maestros, donde la experiencia más dura es para la familia, para el entorno, porque esto te cambia toda la vida en la familia. Te obliga a hacer cosas que no habrías hecho. Claro. Tenés que renunciar a otras cosas que no podés hacer. ¿No? Estos chicos te ponen en una ruta, en un camino, en un trabajo que fundamentalmente es para la familia, para las almas de la familia. Ellos también hacen lo suyo. ¿Tuviste muchos casos de regresiones así puntuales, no? No. De gente que realmente quiso investigar un poco más por qué le pasaban cosas. No podés trabajar con alguno de estos chicos porque para trabajar se necesita, ¿no es cierto?, la comprensión intelectual, ¿no? Ajá. Entonces, pero lo podés entender cuando viene una persona y a lo mejor en una vida pasada era discapacitado. ¿Cómo es esto? A mí eso me gustó. A ver, ¿cómo es la cosa? Suponete que viene una persona cualquiera, normal, ¿no es cierto? Con un problema determinado. Sí. Y cuando empieza a trabajar, y a lo mejor en la regresión, al trabajar el síntoma que viene a resolver, aparece en una vida pasada donde en esa vida pasada era discapacitado. Entonces ahí empezás a entender alguna de estas cosas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de una persona, de un muchacho, un hombre, que en una vida pasada tenía síndrome de Down. En esta vida era normal, ¿no? Pero en una vida pasada tenía síndrome de Down. Y cuando termina con esa experiencia, yo le pregunto ¿para qué? ¿Cuál era la razón por la cual tuvo que pasar por eso? Claro. Es que me dijo que yo era muy soberbio en otra vida anterior. Y tuve que pasar por eso. Como una cadena. Como una cadena, exactamente, ¿no? Y tuve que pasar por eso para entender que necesitaba de los demás, ¿no? Y todavía en esta vida me queda algo de esa soberbia. Así que... Qué fuerte, como profesional, ¿no? Escuchar estos mensajes de los pacientes. A ver, esto no quiere decir que todos los casos sean iguales, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de una situación puntual, ¿no es cierto?, donde esta persona por lo menos revivió en una vida pasada una discapacidad, ¿no? A veces algunos que han tenido parálisis en vidas pasadas, entonces de esa manera empezás a intuir más o menos, porque no se puede ser tan categórico en estas cosas, ¿no? Claro. Cada alma tiene sus razones, claro, ¿no es cierto? Y no se puede generalizar en forma absoluta, pero a través del trabajo vamos viendo un poco cómo se maneja el alma. Ahora, en este caso, cuando estás atendiendo a una persona, después vamos a hablar de los alumnos, cómo preparas a tus alumnos, pero cuando estás atendiendo a un paciente donde puntualmente sentís o percibís que tenés que llevarlo a determinada vida y no va a esa vida
va a otra vida. ¿Cómo funciona esto? Bueno, te voy a explicar algo que es básico. Yo no puedo mandar a nadie a otra vida. Ok. Las vidas pasadas surgen espontáneamente. Siempre. Siempre. Y la experiencia, no sabes a qué experiencia va a ir el paciente. ¿Qué hacemos? Trabajamos a partir del problema del paciente, del síntoma, de la emoción. El inconsciente se empieza a abrir y de pronto surge la experiencia que tiene que trabajar. La experiencia que a lo mejor que necesita trabajar más urgentemente o la experiencia que puede trabajar ahora. Claro. A veces empiezan con experiencias de la primera infancia, a veces el paciente empieza con la vida intrauterina y a veces empieza con una vida pasada directamente. De modo que yo no lo puedo dirigir a una vida en particular, porque no sabemos tampoco. Claro. Entonces, una vez que empieza en una experiencia determinada, termina con esa experiencia y yo le pido que vaya a la siguiente experiencia que tu alma necesita trabajar. Ajá. Y aparece otra experiencia. De modo que yo nunca sé a dónde va a ir. Claro. En algún momento, si veo que hay una relación con la vida intrauterina y el nacimiento, entonces sí le pido que vaya allí, porque ahí lo puedo dirigir certeramente, ¿no? Sabemos que hemos estado. Yo te ahí. Cuento que tengo 1000 preguntas para hacerte. Un montón de preguntas para hacerte. Porque hay algo, hay algo que es súper interesante, ¿no? Que es cuando en forma espontánea te vas a una vida pasada. Es decir, por ahí no tenés que ir a un profesional para hacerlo con una muy buena meditación o con una respiración o no, en fin, te llevas a vidas pasadas y ves la película entera. En el caso de tus pacientes, ¿ven la película entera? Bueno, eso va a depender de cada persona y no lo podés saber de antemano. Hay personas que ven todo con lujo de detalles como si fuese una película. Te pueden describir hasta lo mejor el decorado de las cortinas. Con colores y todo. Sí, por ejemplo. Hay personas que ven imágenes congeladas, como si fuese un cuadro. Y hay personas que no ven nada, pero saben lo que está sucediendo. Por lo general, el cuerpo es lo que te dice lo que está sucediendo. Todo es como si fuera tal cosa. Claro. Por eso la frase más común es que todo es como si supieras. Porque vos tenés que tener en cuenta otra cosa, y es que el alma no ve con los ojos físicos. Entonces no te podés guiar por la visión física. Claro. El alma percibe en 360 grados. De modo que en una experiencia de vida pasada, vos podés saber lo que está sucediendo detrás y quién te ataca a traición, por ejemplo. Porque esa es la visión del alma. Entonces, las personas, algunas ven y otras no ven. Esto es importante porque muchas veces algunas personas se frustran porque creen que tienen que ver una película y no es así. Puede ser que sea así. José Luis, vamos a hablar un poco de tus libros, porque esto tiene que ver para los alumnos o para la gente que tiene otras técnicas y que le interesa muchísimo trabajar con vidas pasadas, porque espontáneamente llega un momento que uno decide o define que esto no tiene nada que ver con esta vida, ¿no? Y especialmente en técnicas nuevas que aparecieron, por ejemplo, en decodificación biológica. Yo como decodificadora me voy a vidas pasadas, es decir, me voy a los ancestros de una manera espontánea. Yo quiero que hablemos de eso. ¿Cómo podemos nosotros, sería la pregunta, entender que todo lo que nos pasa tiene un motivo? Y no echar la culpa afuera, sino empezar a hacernos cargo nosotros de esta responsabilidad de que si nos enfermamos hay una historia, y si estamos tristes hay una historia, si nos separamos hay una historia, si elegimos mal, no sé, una sociedad comercial también hay una historia, y dejar de echar la culpa afuera para ver cómo podemos resolverla. ¿Podemos hablar de esto? Sí, claro. A mí me parece, mira, lo que me acabas de decir es fundamental, porque justamente una de las cosas que ocurre trabajando con la terapia de vidas pasadas es que la persona empieza a hacerse responsable de sí misma, ¿no? Y de sus actos, ¿no? Entonces, y yo creo que esto es fundamental para la sanación, ¿no?
Y en las terapias de vidas pasadas, inevitablemente va a suceder esto. Muchas veces ocurre así. Las personas vienen, algunos pacientes, no todos, pero algunos pacientes vienen y dicen, no, porque fulano me hizo tal cosa, porque mengano me hizo esto, porque mi hijo tal cosa, por otro. Pero claro, pero todo empieza en nosotros. Y lo interesante es cómo en el proceso del trabajo terapéutico la persona empieza a dejar de echar la culpa al otro y entender que en algún momento yo inicié esto o yo tengo las llaves para resolver esto. Claro, claro. Entonces, esto suele suceder, ¿no? Habitualmente, ¿no? Ahora, qué fantástico, ¿no? Porque pensaba, y ya nos salgo un poco de la parte física, de las patologías físicas, ¿no? Que es lo que a veces nos atontan un poquito porque duele o porque vemos sufrir a un ser querido o no tenemos respuestas para determinadas enfermedades. Pero lo llevo a algo más de mundo, y es cuando somos sociedades, por ejemplo, ¿no? Que heredamos sociedades con nuestros hermanos y que la cosa no funciona ni para arriba ni para abajo y es terrible y se termina muy mal a veces los grupos familiares. Esto también ayuda mucho. Sí, porque no estamos en una familia de casualidad. A ver, háblanos de esto. Ni con los padres, ni con los hermanos. Cuando vos ves que hay conflictos entre padres e hijos o entre hermanos, es porque el conflicto viene de antes, viene de lejos, ¿no? A veces la familia es el escenario básico donde se desarrolla nuestra vida. Entonces, ¿qué ocurre? Estás obligado a convivir, ¿no? Y a través de esa convivencia, por lo menos en los primeros años, lo que se busca, lo que la energía cósmica de alguna manera busca, o la energía universal, como quieras llamarlo, es que estos que antes eran enemigos, ¿no es cierto?, a través del vínculo familiar se vean obligados a trabar la relación, ¿no es cierto?, y a sanar esa relación. Muchas veces... Uy, qué trabajo que tenemos. Porque todos en nuestra familia, claro, tenemos algo. Esto como que vos tomás 2 rocas o 2 piedras desparejas, sí, ¿no? Y las empezás a animar, a frotar una contra la otra, ¿no? Y con el tiempo, ¿viste? De pronto las caras se van alisando. Yo lo llevo a las parejas, ¿no? Los conflictos de pareja, que a veces son terribles, terminan matándose, traiciones o cosas terribles, y funciona desde ese lugar. Es súper interesante. Me acuerdo, ¿no? O sea, hay muchos casos de esto, pero ahora viene uno a la mente de hace muchos años, un hombre que tenía una relación pésima con su madre, ¿no? Con su mamá. Y recuerdo que cuando empieza la sesión, él dice, yo creo que mi mamá ha sido un gran enemigo mío, dice, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar y resulta que en la regresión, ¿qué descubre? Que él la ahorcó a la madre en una vida pasada. No era su madre en una vida pasada, era una especie de mecenas, ¿no? Y él la ahorcó, y me acuerdo que hizo el gesto así, ¿no? Terrible como la ahorcó, ¿no? Entonces, y después de eso, después de esa experiencia, yo le pedí que fuera al vientre de su madre, ¿no? Para recibir esto y entender que el alma de su mamá, a pesar, porque acá ya no te acuerdas de nada, pero el alma sabe quién es. El alma de su mamá, aún sabiendo que este era el ser que la había asesinado, aceptó tenerlo en su vientre para tratar de reconciliarse, ¿no es cierto?, y sanar la relación. Que es un trabajo de a dos, entonces. Claro. Bueno, esto también es otra cosa que ocurre. Cuando trabaja una persona que tiene un conflicto con otra persona, el otro también lo resuelve. No siempre es así, pero cambia la relación, porque si vos resolvés algo, el alma del otro se entera. Por contagio. Por contagio, sí. Aunque no lo sabe conscientemente, pero si alguien resuelve un problema, el otro lo resuelve. Bueno, esto tiene que ver un poco, ¿viste?, con la técnica del Ho'oponopono, ¿no? Claro. Una cuestión de energía. ¿Qué es? Que uno se tiene que hacer responsable de la situación, de la parte que le toca en la situación. Sí, es verdad. Entonces, si yo resuelvo esto, el otro también va a resolver una parte. Me cabe preguntarte algo muy puntual.
con este trabajo espiritual, porque es un trabajo espiritual, evidentemente, el que estás haciendo en este momento de tu vida, con tus alumnos, ¿qué pasa con el que es muy estructurado? Porque, a ver, algunos psicólogos, psiquiatras o no sé, que vienen, médicos incluso, que vienen muy, muy rígidos, ¿qué les pasa? Y quieren aprender la técnica porque suponen que esto los va a ayudar a sus pacientes y todo lo demás. Es una pelea difícil, ¿no? Debe ser fácil, pero ¿no? Hay una gran evolución. Bueno, yo también era estructurado, ¿no? De alguna manera. Y sí, es notable porque generalmente los psicólogos tienen más dificultades para aprender la técnica que los médicos o a lo mejor un ingeniero, porque también a veces vienen ingenieros y empresarios, ¿no? Me acuerdo un ingeniero lo definió muy bien, dice, para mí esto es una técnica, ¿no? En cambio, los que pasan por la universidad, por la facultad de psicología, de medicina, el tema es que tenés que desaprender lo que ya sabés. Claro. Aunque no está en discusión, porque lo que ocurre es que uno trabaja y de pronto un día todo se empieza a integrar, ¿no? Entonces un día hago esto, en otro momento son las herramientas que tenés en tu maletín. Ahora, sí, se produce una gran desestructuración y se ve el cambio. Las personas empiezan de una manera, los profesionales comienzan el curso de una manera y terminan de otra manera. ¿Cuánto dura un curso contigo, por ejemplo? Bueno, el curso que yo dicto son 180 horas en total, ¿no? 180 horas entre teoría y práctica. El aprendizaje de la técnica básicamente implica que hay que trabajar como paciente y como terapeuta alternativamente. Es decir, tenés que experimentar en tu propia vida, sanar tus propias emociones, porque además, cuando vas a trabajar con los pacientes, van a aparecer cosas terribles, dolores y sufrimientos. Y si no tengo resuelto esto, no puedo ayudar. Pero aparte aparece siempre el paciente que te está enseñando a vos de resolver tu historia. Absolutamente. Siempre es así. Entonces, si uno no tiene su propio trabajo hecho, es muy difícil ser un buen profesional, ¿no? Porque ocurre en los cursos, durante el entrenamiento ocurre que a veces hay terapeutas que entran en pánico o empiezan a llorar, ¿no? Entonces, si lloras, si sufrís, no puedes ayudar. Claro. Hay que trabajar primero eso, claro, ¿no? Claro. Pero es absolutamente como vos lo dijiste, es decir, yo aprendí más con los pacientes, con la práctica, ¿no? Cotidiana. José Luis, y esto referente a los cursos, ¿qué pasa con los libros? Porque el libro también es un despertar muy fuerte para la persona que de repente le llega, no existen las casualidades, pero bueno, le llega el libro. ¿De qué se trata esto? Falleció un ser querido y a mí me gustaría saber qué pasó con su alma, porque bueno, pude ver su alma salir de su cuerpo, porque estaba en estado de meditación y vi cómo salía, que eso está comprobado científicamente, y quiero saber más. Y no se mete de lleno en trabajo terapéutico, sino a través de un libro. ¿Cómo funcionan los libros desde tu experiencia? Y los libros ayudan a despertar conciencias, ¿no? Hay mucha gente que me viene a ver porque se ve reflejada en los libros. Es decir, cuando leen el libro dicen, pero esto es lo que me pasa a mí, o entienden la situación, ¿no? Yo me he llevado muchas sorpresas porque no me imaginaba el alcance que podían tener los libros. Yo escribía los libros porque sentí que tenía que hacerlo, ¿no? Claro. Y porque sabía lo que tenía que decir. Claro. ¿No? Pero después, la devolución de las personas, porque cada tanto me escriben, me mandan mails, alguien que leyó el libro y me cuenta, me pasó tal cosa, me pasó tal otra, ¿no? Realmente los libros ayudan al trabajo de concientización. Y muchas personas empiezan a entender su propia realidad interior, su propia realidad espiritual, empiezan a darse cuenta que cosas que pensaron toda su vida y que nunca las pudieron decir, las encuentran en los libros, ¿no? Y eso es la universalidad, ¿no? Cuando tenés tanta gente que encuentra eso, te das cuenta que, bueno, una verdad hay aquí. Hay una cosa que siempre me llamó la atención, y es cuando una mamá pierde un niño, ¿no? De 2, 3 años por distintos motivos, accidente, lo que fuere, después vuelve a quedar embarazada
y vuelve a identificar ese niño como si fuera el alma del que perdió. ¿Eso es así o es la necesidad del padre de realmente cargar en ese ser, porque de alguna manera le carga una historia de dolor muy fuerte, que es la pérdida de la muerte, ¿no? Eso ¿ocurre? Eso ocurre. Hay una probabilidad, no quiere decir que siempre sea así, ¿no? Pero cuando en una familia nace un niño, después de la muerte de un hermanito anterior, o a lo mejor después de un aborto anterior, ¿no es cierto? Hay una probabilidad de que sea a la misma alma que vuelve, lo cual no quiere decir que vuelve inmediatamente. A lo mejor vuelve en el tercero, el cuarto, o incluso puede volver como nieto. Ajá. Y te voy a contar, bueno, yo he tenido varios casos así, ¿no? De personas que descubrieron que eran el hermanito anterior, ¿no? Pero te voy a contar una real, que no fue una paciente, fue de una alumna en Venezuela que tenía un hermanito que falleció antes que ella naciera, ¿no? Y esto lo contó su mamá. Una hermanita, un hermano, un chico. El niño tenía leucemia, ¿no? Y resulta que el abuelo se llamaba Alberto, ¿no? Y la mamá se llamaba Mirta, ¿no? Había una relación muy próxima entre esta mamá de este niño que te voy a contar. Esta mamá se llamaba Mirta, el abuelo Alberto, pero entre ellos la mamá a la señora, al abuelo le decía Albertón, y el abuelo a la nieta, ¿no es cierto?, a la señora le decía Mirtica, ¿no? Ajá. La cuestión es que Alberto se muere, ¿no es cierto?, pasan muchos años, ¿no? Nadie en la familia volvió a hablar de Albertón ni de Mirtica porque era solamente entre ellos dos, y un día está esta mamá, ¿no es cierto?, con el niño en brazos, que le tenían que hacer una quimioterapia, y la mamá está llorando, ¿no? Y entonces de pronto el niño, que tendría 5 o 6 años, le dice así: no llores, Mirtica querida, porque yo no soy tu niñito querido, yo soy Albertón. ¡Ay, no! ¡Dios mío! Entonces, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y la mamá le dice: ¿pero cómo? ¿Qué dijiste? Nada, mami. El niño después se murió al poco tiempo, ¿no? Pero ¿cómo podía saber el niño esto? Si eso pasó, claro, 20 o 30 años después. Claro. Qué bárbaro las cadenas, sí, cómo vuelven a surgir. Entonces, ¿no? Por eso, y yo tengo también otro caso de una mujer que yo vi hace muchos años, que ella tenía 2 hermanitas que fallecieron antes de nacer ella. Te lo voy a hacer corta. Resultó que ella era la primera que había fallecido, que lo descubre en regresión. Sí. Y además, ella estaba peleada con su nombre porque llevaba el nombre de la primera. Descubrió que era su nombre. Claro, que era ella. Pero la cosa no terminó ahí, porque la segunda que murió con 2 meses, terminó siendo su nieta. Apareció en su nieta, que ella la reconoce por la mirada, ¿no? ¿Qué? ¿Por la mirada? Sí, fue un día la nieta, la segunda hermanita que falleció, murió de bronconeumonía a los 2 meses. Cuando la nieta de ella tenía 2 meses, también tiene un problema respiratorio, estaba internada en el hospital, con carpa de oxígeno, muy mal. Los médicos no creían que iba a sobrevivir, y entonces en un momento, ella ya una mujer grande, habían pasado 54 años o 60 años de eso, ¿no? Ella toma a la bebé en brazos, la mira a los ojos, y al mirarla a los ojos la reconoce en una foto que ella que había, ¿no? Qué impresionante. Entonces, y le dice esto, dice: vos te quedás acá, le dice, vos no te vas a ir. Dice: esta vez te quedás acá y quédate tranquila que yo te voy a acompañar y te voy a ayudar. Y después de eso, la niña se recuperó. Bueno, mi maestro chino, Chem, decía que la única forma de conectarse
realmente saber si cuando nació una criatura en la familia, si había tenido una historia dentro del grupo familiar, es con la mirada. Sí. Que eso no cambia, que la mirada es algo... Es así. Bueno, hay los pacientes que trabajan en regresión a veces reconocen en la mirada de vida pasada, en la vida pasada reconocen a alguien del presente con la mirada. José Luis, y ahora, bueno, ahora regresás, estás viviendo en Barcelona. En Blanes, en realidad. Porque no es Barcelona. Estoy a 70 kilómetros de Barcelona. Qué bueno, qué lindo. ¿Tiene playa? Tiene playa. Ah, buenísimo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora ¿Estás qué? escribiendo otro libro? O de momento... ¿Estás investigando algo más? De momento es imposible. Tengo 2 niñas pequeñas, ajá, ¿no es cierto? Y es imposible. ¿Querés disfrutarla? Bueno, además de disfrutarla, no puedo, prácticamente. No te deja. Es que este es el rol ahora, es la etapa de padre. Los niños crecen muy rápido, ¿no es cierto? Sí. Entonces estamos full time con ellos, ¿no? Está bien. Y bueno, y el trabajo de todos los días. Y el trabajo, por supuesto. Yo tengo que contestar todos los días, hay una cantidad de mails impresionante, Claro. gente que pregunta, que consulta, ¿no? Eso lleva tiempo también. Sí, supongo que debe ser tus propios alumnos también que no terminan, que siempre tenés casos y tenés cosas importantes que... Sí, los alumnos también me consultan. ¿Tenés algún alumno o alguien muy especial acá en Argentina por si quieren consultar? Sí, hay varios. Yo creo que pueden escribir o entrar En tu página. En mi página hay un listado de profesionales, Ajá. ¿no es cierto?, que han sido entrenados, con los cuales pueden consultar, ¿no? Correcto. Pero hay varios. Incluso hay 3 o 4 escuelas aquí que están A de full. discípulos que están dando cursos también, ¿no? Así que esto se ha ampliado mucho. Como decías vos al principio, ¿no es cierto?, allá en la década del 90 no era muy común esto. Y ahora, mirá, hay varias escuelas aquí en Buenos Aires, en el interior, ¿no?, en Chile, en México, de discípulos que están dando sus propios cursos, ¿no? Claro, claro. José Luis, contanos un poco, cuando uno comienza este proceso, ¿no?, para aquellas personas que no quieran ir a los cursos o no les interesan los cursos o están en otra historia y que realmente quieran saber qué pasa cuando uno tiene que prepararse para la muerte, porque en realidad todos nos tenemos que preparar para la muerte. ¿Cómo se empieza para no sufrir? Porque a nosotros nos ha pasado, nuestra generación, que nuestros padres les ha costado mucho irse del cuerpo. Sí. No aceptaron el paso al otro plano fácilmente, como lo acepta por ahí una persona de 60 años, 50 años en este momento. ¿Cómo nos tenemos que preparar para esto? Es muy interesante esto que planteás, porque en el budismo tibetano, Sí. toda la vida es una preparación para la muerte, Sí. ¿no? Uno tiene que prepararse para ese momento y uno tiene que saber que la muerte camina a tu lado toda la vida. Estamos ahí. La terapia de vidas pasadas, la regresión, ayuda muchísimo a eso, porque cuando una persona experimenta su muerte en otro cuerpo, en otra vida, te perdés el miedo a eso, Claro. ¿no? Es más, generalmente, cuando empezamos a investigar en eso, en realidad, lo que la mayoría de las personas temen es la forma como se va a morir, ¿no? Por el dolor físico. Por el dolor físico, el sufrimiento, y algunos, bueno, ¿qué me va a pasar después? ¿No? Porque todo el mundo, no digo todo el mundo, muchas personas niegan la existencia de la vida después de la muerte, pero cuando llega en ese momento, todos estamos con esa inquietud. ¿Y ahora qué me va a pasar? Claro, ¿Y ahora claro, qué? claro. ¿No? Entonces, la terapia de vidas pasadas te ayuda a entender ese proceso y a vivir la continuidad de la conciencia después de la muerte. Porque cuando vos estás en una experiencia de vida pasada, donde se experimenta la muerte como paso fundamental, y te ves fuera del cuerpo, y ves el cuerpo ahí tirado, y yo estoy aquí, y estoy pensando, y estoy mirando, obviamente sigo existiendo, ¿no? Claro, claro. Entonces,
yo creo que hay que empezar a enseñar a entender que la muerte es el proceso inverso al nacimiento o a la encarnación, a entrar en el vientre materno. Encarnás, ¿no es cierto? Y desencarnás, ¿no? Hay un proceso de encarnación y la muerte es el proceso por el cual el alma se separa y abandona definitivamente el cuerpo. Y es un paso, ¿no es cierto?, a otra existencia que es la verdadera existencia, ¿no? O, por ahí decirlo, mejor dicho, ¿no? Es decir, vivimos en dos planos diferentes. Claro. Un ratito estamos aquí, otro ratito estamos del otro lado. Claro. José Luis, yo te agradezco muchísimo, me encantó la charla, esta charla que nos has abierto, no sé, ver la vida desde otro lugar. Yo los invito a leer los libros. Mencióname los nombres de los libros. Bueno, Terapia de Vidas Pasadas, sí, es el primero, después El Viaje del Alma, ajá, El Trabajo del Alma, La Vida Antes de Nacer, Terapia de la Posición Espiritual, que es bravo, ¿no? El Propósito del Alma y finalmente Atrapamiento y Recuperación del Alma. Buenísimo, ese es el último. Buenísimo. No sé si me olvidé alguno porque... Gracias por pasar por el programa y nos queda a nosotros realmente empezar a leerlos y entender un poco qué es lo que pasa y a prestar atención, a estar un poco más despiertos, ¿no? Porque yo estoy convencida de que todos somos conscientes de esto, que nuestra alma es eterna. Gracias. Gracias a vos, Lucía. Me encantó reencontrarnos como abuelos. Como abuelos. Bueno, tenés dos chicos chiquitos, tenés dos nenas chiquitas. Yo no. Yo tengo 8 nietos, algunos grandes y otros pequeñitos. Gracias.